Damos la bienvenida a Óscar Ortiz, ex ministro y ex senador. Muy buenos días, ¿cómo está Óscar? Buenos días, Cecilia, un gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo ve el escenario electoral actualmente a 2 semanas de los comicios subnacionales? Mire, sabemos que es una campaña atípica porque obviamente la pandemia ha trastocado todo, y yo creo que la pandemia también, y las dificultades generadas a partir de la pandemia, como los problemas económicos, no solo de la economía nacional, sino de la economía de cada persona, de cada familia, yo creo que, por así decir, absorben la atención de la opinión pública y no hacen que la gente realmente tenga como prioridad seguir lo que está pasando con la campaña electoral. Una campaña que, en mi opinión, además es altamente imprudente, lo estamos viendo en el número de fallecidos y que seguramente va a provocar nuevos rebrotes de la pandemia. Supongo que su pregunta se refiere en lo particular al departamento de Santa Cruz. Yo creo que en lo que corresponde a la gobernación, por las encuestas que han hecho públicos los medios de comunicación, hay un panorama más claro en el sentido de que, si bien el candidato del MAS, Tronenbold, puede llegar a aglutinar el voto que normalmente ha venido sacando el MAS, que está en el departamento, me refiero, entre 30 a 36%, creo que en la última elección presidencial sacaron 36%, difícilmente, aunque es una votación importante, con eso pueda ganar una elección. Y por otro lado, se ve también que el candidato Luis Fernando Camacho ha logrado aglutinar a quienes piensan distinto al MAS en su mayor parte alrededor de su candidatura. Hay una tercera candidatura, la del señor Germain Caballero, que obviamente tiene la experiencia de haber sido alcalde 15 años, que impresiona bien como candidato, pero creo que está comenzando un camino todavía de hacerse conocer a nivel departamental. En el nivel municipal hay una competencia más reñida, no hay candidatos que tengan porcentajes tan altos de votos. Parecía que el candidato Johnny Fernández tenía un liderazgo claro. Los últimos datos que nos han mostrado, porque hemos visto en medios de comunicación, ya aparece el candidato Gary Áñez mucho más cerca, y eso refleja pues, que va a haber una competencia mucho más disputada en esta recta final. ¿Y usted cree que va a haber la gobernabilidad necesaria en el gobierno municipal dentro de lo que es el consejo, o van a ser necesarias alianzas? Mire, como van los números, todo indica que van a ser necesarias alianzas, porque sabemos que hay 11 concejales, y con los números que tienen, donde el candidato que ocupa el primer lugar en esas encuestas está cerca del 30%, bueno, no pueden sacar 6 concejales con 30%. Seguramente el voto válido va a subir un poco más, pero sería muy difícil que el primer posicionado llegue a tener mayoría propia. ¿Qué va a ser determinante en estos días? Quedan 2 semanas para las elecciones, ¿y qué va a ser determinante para que estos candidatos puedan subir o bajar? Bueno, por un lado, se va a poner a prueba quienes tienen estructura. Al final somos ya un municipio, bueno, somos el municipio más poblado del país, un municipio, no tenemos datos recientes y el censo tuvo muchas fallas, pero que debe estar alrededor de los 2 millones de habitantes, bueno, con numerosos cantidad de barrios. Entonces yo creo que las estructuras, pues los que tengan estructura van a demostrar el hacer su trabajo. Creo que los programas de los distintos candidatos no están siendo algo que llame demasiado la atención, y si bien ha habido algunos espacios de confrontación de programas, han sido muy reducidos, entonces eso va a tener un efecto limitado. Quizás también se pondrá a prueba qué capacidad tienen los candidatos en salir de su votación base, por así decir, e ir a otros segmentos, a otros sectores de la población. Por ejemplo, hay algunos que están creciendo, están bien posicionados en la clase media alta, pero les
cuesta entrar a los populares, ¿no? Y les cuesta entrar también al voto joven. Hay otros que están bien posicionados en los sectores populares y no logran entrar, o quizás no están trabajando también para eso, a los sectores más de clase media. Y obviamente un candidato para ganar, como ganaba, por ejemplo, el anterior alcalde, con porcentajes que sobrepasaban el 40%, obviamente necesita aglutinar votación, concentrar votación, no solo en un sector que es importante, como por ejemplo puede ser un sector popular, sino también entrar y tener impacto, tener apoyo en los otros sectores de la sociedad. Ahora, dando una mirada a nivel nacional también, a partir un poco de las encuestas y las tendencias que se muestran, el movimiento al socialismo no ganaría en ninguna de las alcaldías del eje central del país y tampoco en el caso de la gobernación cruceña. ¿Usted cree que si esto se consolida sería un golpe bajo para el MAS y por qué sucedería eso? Mire, yo creo que se va a dar un fenómeno que es interesante, que también tiene sus problemas. Por así decir, si hablamos la oposición o en realidad quienes piensan distinto al MAS, van a ganar alcaldías donde reside la mayor cantidad de los bolivianos. Solo si usted cuenta La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, ya estamos alrededor de los 5 millones de habitantes. Si le suma el Alto, sobrepasa eso. Y está claro que en las ciudades capitales el MAS la tiene muy difícil ganar. Seguramente ellos van a sacar después de que ganaron un mayor número de municipios. Eso es otra verdad, pero con un menor número de población. Eso muestra de que hay una población importante que reclama eficiencia, que reclama gestión, y por eso se ve que en algunos lugares donde, por así decir, no hay liderazgo claro, algunas personas que ya han estado en el pasado, como por ejemplo el alcalde Reyes Villas, están bien posicionados, u otras personas que hicieron una buena gestión pública y que además tiene una personalidad carismática como el señor Iván Arias, están muy bien posicionados. Creo también que lo que va a pasar en el Alto, si se confirma lo que las encuestas pronostican con una victoria tan abrumadora de la señora Copas, marca un punto de inflexión en el proceso político del masismo, porque por primera vez surge un liderazgo que rompe con esa hegemonía que había tenido Evo Morales y su entorno, y especialmente su base del Chapare, dirigiendo no solo el MAS, sino a través del MAS, gobernando el país durante todos estos años anteriores, durante más de 15 años. Aquí se ve que se abre una fractura que veremos después cuál es el camino que toma políticamente la señora Eva Copa, pero está claro que tiene una base con mucho más votos que lo que tiene el Chapare. El Alto es una ciudad ya de 1 millón de habitantes, pero que además está estrechamente vinculada con las provincias del departamento de La Paz, donde hay otro 1 millón de habitantes, y obviamente ahí había siempre un resentimiento de que si bien ellos sentían que lo hacían presidente Evo Morales, después Evo Morales gobernaba con la gente del Chapare, tanto que así que en este nuevo gabinete del señor Luis Arce no hay nadie del Alto, ¿verdad? Entonces ahí se va marcando también una bifurcación, o sea, un término que les gustaba utilizar a la gente del MAS, al ex vicepresidente, dentro de ese mismo proceso político, y eso creo que también va a tener mucho impacto en la política nacional. Ahora, hablando un poco del gobierno, ¿cómo evalúa los primeros 100 días de gestión del presidente Luis Arce, teniendo en cuenta también el plano político, no solamente la gestión en sí, sino cómo está al MAS al interior de este partido? Mira, 100 días en los cuales el señor Luis Arce creo que ha frustrado y decepcionado todas las expectativas que había generado. Habían prometido marcar una diferencia, y si bien no se puede decir obviamente que tengan la misma agresividad que tenían el presidente Morales y el expresidente García Linera, particularmente el actual vicepresidente con sus discursos más conciliadores, el señor Choqueo Banca, en los hechos al final vemos que están tomando medidas que siguen atentando contra la institucionalidad democrática. Por ejemplo, tener 3 cambios de 3 altos mandos militares en 3 meses, eso es buscar politizar las Fuerzas Armadas,
eso es intervenir políticamente en una de las instituciones fundamentales de la construcción política del Estado. Pero si vemos lo que han aprobado recientemente, dando no inmunidad, impunidad, que es lo que se acuerda en los meses después, durante el periodo de pacificación querían aprobar, ahora lo han aprobado, a todas las personas que fueron procesadas después de los graves conflictos que hubieron por el fraude electoral. Están dando impunidad a quienes realizaron el fraude, están dando impunidad a quienes promovieron la violencia, a quienes quemaron casas, a quienes quemaron buses, a quienes incluso, en algunos casos, no nos olvidemos que en algunos bloqueos murieron personas, a quienes organizaron cercos en una primera instancia para que no llegue alimento a las ciudades, en otra instancia para que no llegue oxígeno a las ciudades. Bueno, todos estos son hechos que deben ser dilucidados en la justicia. Recordará usted que el propio Morales había dicho que querían volver para defenderse y demostrar su inocencia. Eso lo hubieran hecho. Si están tan tranquilos en su conciencia, bueno, que vayan a los procesos. Pero aquí claramente eso marca estos 100 días y obviamente es algo que yo creo que muestra que no hay realmente esa supuesta renovación dentro de este gobierno con relación a las gestiones anteriores. Y dos hechos que son fundamentales para la población. Está claro que el señor Luis Arce llegó sin un programa de reactivación, se ha dedicado a atacar lo anterior, pero no muestra nada nuevo de forma clara. Lo poco que ha sacado lo ha hecho con los créditos que no dejaron aprobar en los meses anteriores para la mayoría que tenían más en la Asamblea Legislativa. Y también una actitud que yo la considero muy peligrosa frente a la pandemia, que básicamente es negar la gravedad de lo que ha sido esta segunda ola, este rebrote, y que pueden venir otros por la falta de adopción de medidas preventivas. Me parece bien que se hayan conseguido pruebas de antígenos, no olvidemos que esto es algo nuevo, antes no se recomendaba su uso, que se haya conseguido vacunas, pero lo que ha llegado todavía es para el 0,001% de la población. No estamos lejos todavía de buscar una inmunidad y obviamente va a demorar un proceso la administración del programa de vacunación. Entonces, creo que lamentablemente en estos 100 días se ha visto de que no tienen una respuesta clara frente a estas dos preocupaciones fundamentales del momento actual para todas las familias bolivianas. Bueno, muchísimas gracias, Óscar Ortiz, ex ministro y ex senador, por la entrevista. Muy amable. Gracias, Cecilia. Un gusto saludarla. Buenos días. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-84058.